Buenos días, mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y es un honor para nosotros el día de hoy abrir esta sesión en un tema que nos parece, por los comentarios que hemos recibido, que es de suma relevancia para todos los sectores. El tema es la Listeria monocytogenes y cómo está afectando o cómo afecta los sistemas productivos en nuestra región y, bueno, y alrededor del mundo, pero evidentemente con un énfasis en lo que sucede en nuestra región. Tenemos hoy el honor de contar con el doctor, profesor Luis Alberto Ibarra Sánchez, de la Universidad de Querétaro, que vamos a presentar más adelante, y la moderadora de esta sesión será la doctora Jessie Usaga, del Centro Nacional de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a ambos y, por supuesto, muchas gracias por su apoyo, que sin ustedes esta sesión sería imposible de realizar. Como ustedes saben, durante el año el Comité de Inocuidad de Alimentos y Biotecnología ha estado desarrollando lo que nosotros llamamos, que se denominó cápsulas informativas de ciencia para llevar de una manera corta y muy concisa la información necesaria para atender diversos temas. El tema de la listeria ha estado en el enfoque ya de un seminario anterior y esperamos para el próximo año también pues, realizar otras actividades enfocadas en este tema. Bienvenidos a todos. Como siempre, damos una pequeña revisión de lo que somos en ILSI. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, una ONG, que trabajamos de manera conjunta en los diversos sectores, la academia, la industria y los gobiernos, en un modelo tripartito donde también invitamos a otros sectores, e incluso a los consumidores y a otras organizaciones regionales para que participen en nuestros eventos. Tenemos un objetivo muy claro que es el de proveer ciencia, para mejorar la salud pública, el bienestar y dar soporte al desarrollo sostenible en nuestra región. Ustedes pueden ver en este mapa, pues estamos prácticamente en todo el planeta y esto nos permite tener también acceso a científicos de muchos lugares del mundo que nos dan soporte a nuestras actividades. Si quieren conocer más de nosotros y de manera especial sobre los principios de integridad científica con los que trabajamos, pueden visitarnos en nuestra página web que está aquí anotada, nuestra dirección de página web y también, por supuesto, en nuestras redes sociales. La cápsula de hoy tiene como nombre Avance en intervenciones antilisteria en quesos frescos y, como les dije antes, pues la moderadora será la doctora Jessie Usaga. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son de las personas expertas científicas y, bueno, no lo hacen en nombre de ILSI como tal, sino lo hacen en nombre de su organización, de su institución en la cual forman parte. Pero además, y siempre muy importante, todos lo hacen de manera voluntaria, por eso les agradecemos tanto a todas las personas profesionales científicas que participan en nuestros eventos, porque lo hacen sin remuneración alguna y con total libertad de presentar datos científicos, la evidencia científica que hay sobre cada uno de los temas que hemos tratado. Le doy de inmediato entonces la palabra a la doctora Jessie Usaga para que en adelante modere la sesión y muchas gracias a ambos por estar hoy con nosotros. Buenos días. Adelante, profesora. Buenos días y muchas gracias, Ania. Esta sesión la estamos realizando gracias a una colaboración entre el Comité de Inocuidad y Biotecnología de ILSI Mesoamérica. Colabora además la Universidad de Costa Rica y la Red de Investigación Internacional Iberlac. Gracias a esta colaboración tenemos hoy presente y, por supuesto, a la amable colaboración del doctor Ibarra Sánchez, tenemos la presentación en el tema de avances en intervenciones antilisteria en quesos frescos. Para conocer un poco más de nuestro expositor, tenemos el doctor, es investigador asociado a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Su formación básica es como ingeniero químico en alimentos y tiene el grado de maestría también en Ciencia y Tecnología de Alimentos, ambos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene un título de doctorado en Ciencia de Alimentos y Nutrición Humana por la Universidad de Illinois en los Estados Unidos y ha participado y colaborado en muchísimos proyectos de investigación vinculados con la industria y también con organismos gubernamentales de los Estados Unidos. Acá vienen algunos ejemplos en su biografía. El doctor Ibarra ha realizado investigación en ciencias lácteas, en inocuidad alimentaria, así como la aplicación de biotecnología, microencapsulación y biología sintética para mejorar la eficacia de sustancias antimicrobianas, específicamente en queso, de lo que se han derivado al menos 13 publicaciones en revistas científicas indexadas y arbitradas.
No podríamos agradecer más la colaboración del doctor Ibarra. Tenemos un especialista en la temática, en una temática que preocupa a los diferentes actores del sector alimentario, tanto a consumidores como a productores, entes gubernamentales. Entonces, estamos muy agradecidos y honrados con la participación del doctor Ibarra. Sin más, entonces le daríamos la palabra al doctor para que pueda iniciar con su presentación. Nada más decirles que los invitamos a que compartan sus preguntas a través de la plataforma. Ojalá conforme se van desarrollando esas inquietudes que las vayan colocando en la plataforma para nosotros poder tenerlas disponibles y compartirlas con el doctor hacia el final de la presentación. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, doctor Saga, por la invitación. Y bueno, como ya se venía comentando y como se mencionó, el día de hoy les tengo preparada una plática relacionada a los avances en intervenciones antilisteria en quesos frescos. Primero, y como tema, una parte del tema principal de esta plática, pues vamos a tocar algunas generalidades de los quesos frescos. Pues como bien el nombre lo indica y tomándolo como categoría de fresco, pues son todos aquellos quesos que no se sujeten a ningún proceso de maduración y como características generales tienen alto contenido de humedad, un bajo contenido de sal, baja acidez, y por estas características suelen tener una vida de anaquel muy corta, que puede ser de 1, quizá 2 meses, y por lo tanto requieren refrigeración para poder extender esta vida de anaquel. Algunos ejemplos de estos quesos frescos, incluye el queso fresco, por supuesto. En México, por ejemplo, el panela, el blanco, otros más como el queso cottage, mozzarella y el ricota también entran en la categoría de los quesos frescos. Solamente para ilustrar un poco la diversidad de los quesos frescos que tenemos en México, aquí simplemente les muestro un pequeño diagrama con algunos quesos seleccionados y cómo obtenemos cada uno de ellos dependiendo del tipo de procesamiento al cual le damos en la leche. Entonces, en las flechas azules simplemente les estoy señalando 7 de los quesos frescos que nosotros sí podemos identificar en México, y solamente para mencionar de que en cuestión de quesos que se pueden reconocer como mexicanos, podemos identificar al menos 30 variedades distintas que incluyen tanto quesos en el tipo fresco como en los quesos madurados. Simplemente para tener una idea de la diversidad a la cual nosotros nos podemos enfrentar cuando hablamos en quesos frescos en específico. Ahora bien, ahora entrando a la temática y a la problemática que nos compete para estas pláticas, que es la relación que tienen los quesos frescos y Listeria monocytogenes. Para poder ilustrar un poco más el por qué nos importa este patógeno para este alimento en particular, voy a referirme simplemente a algunos datos epidemiológicos de Estados Unidos. Entonces, como pueden ver en este gráfico, en el periodo de 2008 a 2017, los alimentos implicados en los brotes de listeriosis que se registraban en Estados Unidos, pues están distribuidos como se puede observar. Sin embargo, es importante recalcar que todo lo que son los quesos tipo hispanos, que en Estados Unidos es una categoría que se refiere a todos aquellos quesos que son originalmente elaborados y manufacturados en México y en otros países de Latinoamérica, 17% de todos estos brotes en este periodo de 10 años fueron atribuidos al consumo de quesos de este tipo. Prácticamente podríamos decir que 1 de cada 5 brotes que han ocurrido en Estados Unidos asociados a listeria fueron a causa de consumo de quesos del tipo hispano, principalmente de quesos frescos. Ahora bien, esa es la situación en Estados Unidos. Sin embargo, en México nosotros no tenemos datos oficiales respecto a la situación de la listeriosis y tampoco contamos con datos oficiales referentes a qué tan frecuente es la listeriosis y asociada al consumo de quesos frescos. Sin embargo, sí tenemos algunos datos, principalmente de publicaciones científicas, donde se han hecho estudios colectando quesos, ya sea de forma comercial o de forma artesanal, y se han evaluado para identificar la presencia de Listeria monocytogenes
en algunos de ellos, principalmente en 3 de los quesos frescos que identificamos en México, como por ejemplo el queso adobera, el queso panela y el queso fresco. En todos ellos se han logrado identificar y detectar Listeria monocytogenes, independientemente de si el queso fue elaborado con leche cruda o con leche pasteurizada, lo cual nos da un indicativo de que no tenemos datos oficiales, pues la realidad no difiere mucho con lo que podemos observar con los datos epidemiológicos de Estados Unidos. Para entender un poco más el riesgo que puede suponer la contaminación de Listeria monocytogenes en quesos frescos, vamos a tomar como referencia la composición de los quesos frescos como un factor de riesgo al poder contraer una enfermedad causada por listeria en caso de que este patógeno pudiera contaminar el queso. Entonces podemos señalar tres componentes principales en los quesos. Por un lado tenemos la humedad, que como ya les había mencionado al principio, los quesos frescos se caracterizan por tener un alto contenido de humedad y por lo menos en algunos quesos frescos mexicanos que están seleccionados en esta tabla, oscilan alrededor del 50, quizá llegando al 60% de humedad. Entonces, demasiada agua disponible para procesos metabólicos, no solamente de listeria, sino de otros microorganismos que pudieran estar presentes en el queso. Por otro lado, otros elementos que pudieran limitar o inhibir el crecimiento de algunos microorganismos, pues tenemos el cloruro de sodio y el pH. En el caso del cloruro de sodio, los quesos frescos que se producen en México suelen tener un bajo contenido de sal, que pueden oscilar entre el 1 y el 2%. Ya en pocas excepciones puede llegar hasta el 3%. Depende mucho de quién lo está manufacturando. Sin embargo, este porcentaje de sal realmente no cumple la función de poder inhibir microorganismos que puedan crecer en el queso. Más bien, esta cantidad de sal que nosotros adicionamos en la manufactura de nuestros quesos tiene más bien la finalidad de conferir el sabor. Por otro lado, en el pH, sí podemos detectar en la literatura un poco de variabilidad que puede ir desde el pH 5 hasta el pH fisiológico de la leche, alrededor del 6.4. Sin embargo, por lo general, cuando se han reportado pHs por debajo del pH 6, principalmente son para quesos que se elaboran de forma artesanal, en los cuales quizá la leche cruda ya lleva proliferación de otros microorganismos que pudieran acidificar la leche, pero en cuestiones comerciales esto realmente no se observa. Más bien, la tendencia es que los quesos se encuentren en un pH muy cercano a la neutralidad. Ahora bien, estos componentes de los quesos, ¿cómo se relacionan con Listeria monocytogenes? Pues primero vamos a mencionar algunos aspectos relevantes de este patógeno, empezando con que pues, Listeria monocytogenes es un anaerobio facultativo y comercialmente muchos de los quesos se empacan al vacío. Por lo tanto, el empaque al vacío no va a evitar que pueda proliferar Listeria monocytogenes en caso de que contamine nuestro queso. Por otro lado, es un psicótrofo y el hecho de que nosotros tenemos que almacenar este tipo de quesos en refrigeración, pues realmente la refrigeración no va tampoco a evitar que este patógeno pueda multiplicarse a una tasa mayor que otros patógenos que no son psicótrofos. Y adicionalmente, pues Listeria monocytogenes se reconoce como un patógeno bastante tolerante a un rango bastante amplio de pH, que puede ir desde el 4 hasta el 9, y puede tolerar hasta 10% de sal. De esta manera, por eso les mencionaba de que los porcentajes de sal en los quesos frescos que nosotros tenemos en México realmente no cumplen una función inhibitoria para microorganismos, mucho menos para Listeria monocytogenes. Entonces, de esta manera, los quesos frescos pues tienen todas las características adecuadas para que pueda proliferar Listeria monocytogenes y cualquier otro patógeno o microorganismo deteriorador. Sin embargo, nosotros sabemos que en la industria, pues, tenemos la opción de poder tener aditivos o de cambiar la formulación de los quesos y quizá podríamos pensar de que algunas de estas formulaciones pudieran ser un poco más seguras.
Sin embargo, nosotros hace algunos años, en el 2018, nosotros pudimos colectar algunas muestras de marcas diferentes de queso fresco que se comercializa en Estados Unidos. Algunos de ellos que en su etiqueta marcaban que estaban adicionados con cultivos lácteos o que la leche había sido acidificada previamente o tratada con un cultivo antes de procesarse para manufacturar el queso, y algunos de ellos incluían sorbato de potasio. Sin embargo, independientemente de si tenían algún aditivo o si se tenían algún cultivo, en todos estos quesos, cuando nosotros los inoculamos con Listeria monocytogenes, al cabo de 14 días de almacenamiento a 4 grados centígrados, el patógeno pudo crecer sin ningún problema e incrementó su población en 3 ciclos logarítmicos, indicando que pues efectivamente los cultivos que tenían estos quesos quizá no tenían la intención ni de inhibir microorganismos patógenos, principalmente Listeria, y también la adición de sorbato de potasio, principalmente es para evitar la proliferación de hongos. Y el sorbato de potasio en este caso pues no tiene realmente mayor afectación para Listeria monocitógenes, por lo cual nosotros pudimos observar ese crecimiento. Entonces, no solamente podríamos pensar de que es un problema a nivel artesanal, de que quizá no se tienen las condiciones adecuadas con el manejo de la leche y la manufactura de los quesos, sino también puede causar problemas a nivel comercial, donde la principal vía y estrategia para poder eliminar Listeria monocitógenes es la correcta pasteurización de la leche. Ahora, algunas de las soluciones potenciales que podemos identificar para poder mitigar el problema de Listeria monocitógenes en el caso de que pueda llegar a contaminar nuestro proceso después de que ya se ha pasteurizado la leche, pues podemos encontrar, por ejemplo, el uso de altas presiones hidrostáticas, el uso de ácidos orgánicos, algunos fermentados o incluso el usar recubrimientos como empaques antimicrobianos. Sin embargo, los datos que hay publicados muestran que todas estas soluciones potenciales realmente no son eficaces para eliminar Listeria monocitógenes en el queso fresco. Y también es importante mencionar que Listeria monocitógenes es un patógeno que tiene cero tolerancia. Esto quiere decir que no tiene que estar presente o tiene que estar ausente en 25 gramos de producto. Entonces, no es necesario que las estrategias e intervenciones que nosotros podamos utilizar sean capaces de eliminar por completo al patógeno. Por esta razón, son necesarios el poder investigar y poder proponer nuevos tratamientos o preservativos para poder atacar y poder evitar que Listeria monocitógenes pueda proliferar en los quesos frescos. Una de las estrategias que resulta la más atractiva y viable para poder tratar de combatir a Listeria monocitógenes en los quesos frescos es la adición de antimicrobianos y la combinación de estos mismos. ¿Por qué? Porque la adición de antimicrobianos es una estrategia práctica y tiene la mejor relación costo-beneficio con otro tipo de intervenciones, por ejemplo, pensando en las altas presiones hidrostáticas. El utilizar altas presiones hidrostáticas implicaría que se necesitaría en la industria adquirir un nuevo equipamiento para su planta y tener que cambiar algunas de las operaciones logísticas durante la manufactura, con lo cual pues genera más problemas a atender durante el proceso. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de antimicrobianos, son ingredientes que nosotros podemos adicionar durante el proceso, dependiendo de dónde sea más conveniente, lo podríamos adicionar a la leche, lo podríamos adicionar en la cuajada o dependiendo del tipo que estemos elaborando, pues podemos adicionarlo en la etapa más adecuada en la cual nosotros no podríamos tener un impacto mínimo en la logística de la elaboración de los quesos. Por otro lado, muchos de estos antimicrobianos pues no son tan costosos, por lo cual se puede recuperar a largo plazo y no tendría un impacto muy significativo en el costo del producto una vez que salga a la venta. Aquí en esta diapositiva simplemente les muestro una pequeña lista de algunos antimicrobianos que se han evaluado en los últimos 5 años para tratar de eliminar Listeria monocitógenes en queso fresco.
También es importante señalar que muchos de estos antimicrobianos existen de forma comercial, por lo cual pueden ser adquiridos por la industria, y muchos de ellos también son derivados o son activos que se pueden obtener de plantas, con lo cual también ya podemos responder a otra necesidad de reemplazar lo que son los ingredientes o los preservativos de origen químico por algunos que son más bien de fuentes naturales. Sin embargo, cuando nosotros queremos adicionar un antimicrobiano a cualquier producto, no solamente al queso fresco, nosotros también tenemos que asegurarnos que realmente el antimicrobiano que estamos adicionando en la concentración que nosotros estamos queriendo adicionar realmente es efectivo para poder eliminar la Listeria monocitógenes. Una manera en la que nosotros lo podemos hacer a nivel de laboratorio es con un modelo de queso fresco que nosotros desde el 2015 diseñamos para poder evaluar antimicrobianos a una escala en miniatura. Entonces, de esta manera nosotros imitamos el procesamiento del queso fresco a nivel de laboratorio, en el cual partiendo de 1 mililitro de leche, nosotros podemos obtener un queso fresco de aproximadamente 150 miligramos en peso, lo cual también nos genera un ahorro en la cantidad de antimicrobiano que nosotros deseamos analizar, especialmente si es un antimicrobiano que no se encuentra comercialmente o que es muy novedoso. Y de igual manera, la facilidad de que nosotros podemos hacer quesos en estos microtubos de centrífuga también nos da la ventaja de que todo el experimento, todas las evaluaciones, las podemos hacer de manera segura en una campana de flujo laminar, lo cual también nos permite trabajar con Listeria monocitógenes sin tener que arriesgarnos a poder contaminar algún área específicamente para alimentos. Y una de las ventajas que también nosotros tenemos con este modelo de queso fresco que desarrollamos es de que en cuestión de composición, principalmente hablando de humedad, proteína y grasa, es prácticamente similar a si nosotros elaboráramos el queso de manera tradicional. Entonces, aquí no tenemos ninguna preocupación con que estemos subestimando el efecto de la composición del queso y que pudiera afectar tanto la eficacia de un antimicrobiano o el crecimiento de Listeria monocitógenes en el mismo. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos explorar es justamente ver cuáles de los antimicrobianos que ya existen de manera comercial realmente nosotros podemos incorporar a la formulación de un queso fresco. En este caso particular les voy a mencionar sobre 3 de ellos. La nicina, que es un péptido antimicrobiano que es producido por ciertas cepas de Lactococcus lactis, subespecie lactis. Otro es el arginato láurico, que se sintetiza a partir del ácido láurico y de la arginina. Y por último tenemos la epsilon polilicina, la cual también es de origen peptídico, pero es un homopolímero de la lisina. Estos 3 antimicrobianos se encuentran de manera comercial y los 3 de ellos están aprobados para su uso en Estados Unidos y en algunos otros países, dependiendo de la regulación vigente. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tomamos estos 3 antimicrobianos comerciales, los cuales hay evidencia de que son efectivos para inhibir a Listeria monocitógenes, y los incorporamos a queso fresco y este queso lo almacenamos durante 28 días a 4 grados centígrados? Pues primero, nosotros observamos de que individualmente la nicina, el arginato láurico y la polilicina realmente no son capaces de inhibir a Listeria monocitógenes cuando éstas se adicionan en el queso. Entonces, hay que tener en cuenta de que el queso, a diferencia de las evaluaciones que nosotros podemos hacer con medios de cultivo en el laboratorio, es una matriz más compleja, principalmente porque es una forma concentrada de todas las proteínas de la leche, tenemos una gran cantidad de grasa, una gran cantidad de humedad, y también tenemos problemas en cuestión de la difusión de los ingredientes. No es lo mismo tener ingredientes que puedan difundir
en el agua que está presente en el queso, donde es una estructura semisólida, a tener un medio totalmente líquido. Por ejemplo, podemos pensar en la leche, donde todos los ingredientes que nosotros agreguemos pueden dispersarse con mayor facilidad en la matriz. Sin embargo, la ventaja de poder utilizar antimicrobianos, sustancias antimicrobianas, es de que también podemos hacer combinaciones de las mismas. Entonces, nosotros observamos que cuando nosotros mezclábamos el arginato láurico junto con la polilisina, nosotros observábamos un efecto aditivo de estos dos antimicrobianos, y en la línea remarcada en azul del gráfico a su derecha, nosotros pudimos observar de que la población de Listeria monocytogenes en el queso realmente tenía un ligero, no más de un logaritmo de ciclo, un ciclo logaritmo en incremento en su población al cabo de 28 días. Entonces, fue una mejora bastante significativa respecto al resultado que nosotros habíamos observado cuando agregábamos cada antimicrobiano individualmente. Ahora bien, si bien la regulación nos exige que Listeria monocytogenes esté totalmente ausente, es decir, que tal cual nuestro tratamiento sea capaz de eliminar totalmente al patógeno, aún así este resultado resulta bastante prometedor, ya que nos da entrada de que nosotros podemos combinar esta mezcla con algún otro tratamiento, o quizá incluir un tercer antimicrobiano que también no sea bastante costoso, para tratar de mejorar este efecto antimicrobiano y no solamente tenerlo de manera de que evite el crecimiento, pero Listeria sigue permaneciendo en el queso. También la ventaja que nosotros tenemos al poder utilizar sustancias o ingredientes antimicrobianos es de que se abre la puerta de la optimización a estas mezclas. En este caso nosotros probamos, ya que sabíamos de que combinando arginato láurico y polilisina obteníamos un buen resultado de inhibición o de evitar que Listeria monocytogenes proliferara en altos números. Probamos, por un lado, por ejemplo, mantener la máxima concentración permitida de polilisina y reducir gradualmente la concentración del arginato láurico, la cual se observa en el gráfico de la derecha. Sin embargo, en ese caso fue detrimental. Reducir la cantidad de arginato láurico no fue la solución, pero por el contrario, en el gráfico de la izquierda, cuando nosotros manteníamos la cantidad máxima de arginato láurico y solamente reducíamos la cantidad de epsilon polilisina, nosotros podíamos mantener el mismo efecto antimicrobiano a que si pusiéramos el 100% de ambos antimicrobianos. Entonces, el hecho de que nosotros podamos reducir la concentración de uno con respecto al otro también representa una reducción en el gasto inicial que pudiéramos estar considerando si pensábamos adicionar estos antimicrobianos a la formulación del producto. Ahora bien, esto simplemente es una optimización parcial, por lo tanto, todavía quedaría más espacio para saber si reduciendo aún más la concentración de uno, realmente hasta qué punto podemos nosotros seguir manteniendo el efecto antimicrobiano. Ahora bien, no solamente nosotros nos hemos enfocado en evaluar el potencial que tienen algunos antimicrobianos comerciales, los que ya tenemos disponibles, y cuáles de ellos pudieran ser una opción a considerar para mitigar el problema de contaminación de Listeria monocytogenes en el queso fresco. También tenemos esta parte en la cual nosotros nos hemos dedicado en investigar antimicrobianos novedosos, antimicrobianos que no se han estudiado anteriormente y que lamentablemente no existen de manera comercial, para tratar de ampliar la gama de antimicrobianos que nosotros podemos utilizar y que pudieran tener mucha mayor eficacia para poder asegurar este requerimiento de tolerancia cero que tienen las regulaciones. Uno de los antimicrobianos novedosos que les puedo comentar es el uso de las endolicinas. Entonces, las endolicinas son enzimas líticas que los producen los bacteriófagos, y estas enzimas tienen la capacidad de degradar el peptidoglicano y por tal motivo pueden lisar o romper las bacterias gram positivas, como Listeria monocytogenes. Algunas de las ventajas que tienen estas enzimas líticas es que tienen un espectro lítico apropiado, es decir,
no se limitan simplemente a una sola cepa de Listeria monocitógenes, pueden atacar muchas cepas del patógeno. Al ser enzimas, pueden ser producidas con facilidad en masa. Muchas de las enzimas que nosotros tenemos actualmente disponibles en la industria en la alimenticia, son producidas en masa. Y también se ha reportado que no hay realmente un mayor problema de que los microorganismos puedan generar resistencia ante la actividad de estas enzimas líticas. Una endolicina en particular, la P100, es una endolicina que se obtiene del genoma del fago de Listeria P100, y este bacteriófago en particular está aprobado en Estados Unidos para ser utilizado en productos cárnicos y de pollo que están listos para ser consumidos. Entonces, ya que es muy bien conocido el genoma de este bacteriófago, simplemente se puede tomar el gen que codifica a esta enzima, se puede expresar en E. coli, y de esta manera nosotros obtenemos esta enzima. PLI de fago y lisina, y P100 del nombre del fago. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos esta enzima que proviene de un bacteriófago y la adicionamos a queso fresco? Pues nosotros observamos que esta enzima por sí sola tiene un efecto bacteriostático bastante fuerte. Al cabo de 28 días, la población de Listeria monocitógenes presente en el queso realmente no incrementó sus números, lo cual también, aunque no es el escenario ideal, es un escenario bastante prometedor, tomando en cuenta que esta enzima no se había estudiado con anterioridad. Sin embargo, tomando en cuenta de que es una enzima y que nosotros podíamos pensarla como un ingrediente antimicrobiano, pues valía la pena probar qué podía suceder si podíamos combinar esta nueva enzima, esta endolicina, con un antimicrobiano que ya se encuentra de manera comercial, en este caso la nicina, como les había mostrado anteriormente. En la línea verde de este gráfico, nosotros tenemos los quesos que únicamente estaban adicionados con nicina. Y como ya les había mencionado, la nicina por sí mismo realmente no tiene un mayor efecto sobre Listeria cuando este antimicrobiano se adiciona en el queso. En las líneas rojas son dos concentraciones diferentes de esta enzima, de esta endolicina, con lo cual seguimos observando el mismo efecto listeriostático al cabo de 28 días. Sin embargo, cuando nosotros combinamos esta endolicina junto con la bacteriocina, se puede observar en las líneas resaltadas en azul, la población de Listeria monocitógenes decae gradualmente hasta llegar a niveles no detectables del patógeno al cabo de 28 días. Entonces resultó muy interesante para nosotros observar cómo combinando esta enzima novedosa junto con un antimicrobiano que sabemos que no funciona en el queso, la combinación de estos dos realmente dieron un tratamiento bastante eficaz para poder matar al patógeno una vez de que éste ya se encuentra en el queso. Sin embargo, otra opción que nosotros en cuestión de antimicrobianos novedosos que quisimos explorar también fue el hecho de poder manipular la nicina como tal. Como les comentaba, la nicina pues es un producto que se encuentra de manera comercial, y la primera nicina que se ha utilizado en la industria es la que se conoce como la nicina A. Al ser de origen peptídico, pues se codifica en el genoma y de ahí se traduce para formar este péptido. Ahora bien, la nicina A no es la única nicina que existe en la naturaleza. Se reconocen al menos 6 nicinas naturales. Sin embargo, cuando nosotros sobreponemos la secuencia de aminoácidos de todas estas nicinas, nosotros observamos que el extremo C-terminal es la región menos conservada y por lo tanto pudiera darnos pauta para poder manipularla y reemplazar dichos aminoácidos con otros y poder alterar sus propiedades físico-químicas. Parte de lo que nosotros quisimos hacer fue simplemente seleccionar los aminoácidos en las posiciones 27, 30, 31 y 32 de
la estructura de la lisina y reemplazarlos por otros aminoácidos con la esperanza de que pudiéramos mejorar su eficacia cuando nosotros la adicionáramos en el queso. Para ello, nosotros tuvimos ayuda del Dr. Lu y del Dr. Kong del Departamento de Bioingeniería de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. De esta manera, dentro de una amplia variedad de variantes de lisina que nosotros obtuvimos, en este gráfico les muestro algunas de las más prometedoras. Principalmente podemos observar en la línea remarcada en rojo, es una variante que se denominó como H2731K, en el cual simplemente se reemplazaron los aminoácidos en la posición 27 y 31. Y a diferencia de la lisina comercial, sí se observaron una mejoría en el control del crecimiento de Listeria monocitógenes en el queso fresco, pero aún así no fue suficiente. Sin embargo, cabe señalar que esta nueva variante de la lisina, al ser evaluada en el laboratorio, muestra una mejor estabilidad en pH neutro y ante la presencia de la grasa de la leche. Y también, curiosamente, habíamos observado que esta nueva lisina tiene menor actividad contra listeria cuando se evalúa en medio de cultivo comparado con la lisina comercial. Sin embargo, fue interesante ver de que a pesar de que era una lisina menos activa, realmente era más eficaz para poder controlar el crecimiento del patógeno en el queso. Y tomando como referencia el estudio que ya habíamos realizado con la endolisina y la lisina comercial, nosotros optamos por explorar qué es lo que podría pasar si esta enzima la mezclamos, pero ahora con esta nueva lisina, esta variante de la lisina, en el queso fresco. Entonces, en la línea remarcada en verde, nosotros tenemos la mezcla de la variante de la lisina, la H2731K, junto con la endolisina, la PLI-P100, y nosotros observamos que al cabo de 14 días, no solamente la población de Listeria en el queso había llegado a niveles no detectables, sino que también en 1 de cada 4 muestras de queso no era posible recuperar a Listeria monocitógenes usando el método de enriquecimiento. Y al cabo de 28 días, el 100% de todas las muestras de queso eran negativas a Listeria monocitógenes, lo cual nos da evidencia de que este tratamiento con 2 ingredientes novedosos, a la fecha es uno de los tratamientos efectivos que realmente son capaces de eliminar a Listeria monocitógenes en el queso fresco cuando éste se almacena en refrigeración. Como conclusiones de la plática que les acabo de presentar, pues podemos mencionar nuevamente que los brotes de listeriosis causados por el consumo de quesos frescos contaminados continúan ocurriendo. No está limitado a Estados Unidos, no está limitado a México, está extendido en todas partes del mundo. También es importante señalar que sí hay intervenciones capaces de inhibir el crecimiento de listeria en quesos frescos, como les mostré en el caso de mezclar polilisina con arginato láurico. Sin embargo, el reto real sigue siendo la eliminación del patógeno, ya que la legislación nos exige la cero tolerancia de este patógeno. Entonces, no es suficiente con evitar que siga multiplicándose. Tenemos que tener algún tratamiento que pueda realmente matar al patógeno y que no pueda ser recuperado una vez de que nosotros tenemos el tratamiento incorporado en el queso. Y por último, algunos de los antimicrobianos más prometedores aún necesitan ser aprobados legalmente para su uso, como es el caso de la endolisina y las variantes de la lisina. Al ser ingredientes novedosos, necesitan ser evaluados por cuestiones de seguridad, de su toxicidad y pasar por todos los lineamientos legales para que puedan ser aprobados y se puedan establecer cuáles son las concentraciones permitidas para ser adicionadas, en este caso, por ejemplo, en los quesos frescos. Finalmente, simplemente para ampliar un poco más la plática que les tenía preparada,
Por parte del Centro de Innovación para los Lácteos en Estados Unidos, el vicepresidente Tim Stubbs me proporcionó algunas herramientas que ellos tienen que pudieran ser de utilidad para la industria láctea, sobre todo cuando tratamos de la problemática de listeria y cómo prevenir que listeria puede estar presente en nuestras plantas de tratamiento. Entonces, por parte de este instituto, ellos tienen disponibles algunas herramientas y guías que están disponibles en español, incluso videos, los cuales, si bien reflejan más la industria y la situación que ocurre en Estados Unidos, nunca está de más el poder explorar cuáles son los puntos claves en los cuales la industria en Estados Unidos se enfoca para tratar de mitigar y prevenir la contaminación de Listeria monocytogenes cuando se elaboran este tipo de quesos. Sobre todo tomando en cuenta de que, a diferencia de México, en Estados Unidos, su sistema de vigilancia epidemiológica les provee mucha más información con la cual se puede realmente tener más herramientas para poder determinar qué puntos quizá nosotros en la industria estamos omitiendo y que ellos sí están tomando en consideración. De igual manera, en ese link que ellos tienen muchos más elementos que pueden ser utilizados y que valdría la pena de revisarlos si ustedes estuvieran interesados. Muchos de ellos yo creo que van a ser de mucha utilidad como referencia, o quizá que puedan usarlos para complementar las guías o los procedimientos que ya tienen establecidos ustedes actualmente. Y por mi parte, eso sería todo lo que tengo preparados para ustedes en esta charla. Quiero agradecer finalmente tanto a la Universidad de Illinois como a mi universidad, la Autónoma de Querétaro, por todas las facilidades para poder desarrollar mi investigación. Quiero aprovechar también para agradecer a Alma Ramos, la maestra Alma Ramos, ya que ella fue fundamental para la evaluación de los antimicrobianos comerciales. Y finalmente también al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue el organismo en México, el cual ayudó a financiar mi preparación académica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ibarra, por esta presentación con un contenido tan valioso y tan innovador que en definitiva estamos seguros va a ser de muchísimo valor para quienes están acá presentes. Tenemos un número muy alto de participantes y eso nos llena de mucho agradecimiento con usted, pero también nos alegra que tantas personas estén interesadas en abordar esta temática de una forma integral. Nos preguntan de forma general, una pregunta muy general es ¿por qué listeria está llegando a queso fresco al final, verdad? ¿De dónde es que está llegando si nos indica que está tanto en productos elaborados a partir de leche pasteurizada, a partir de leche no pasteurizada? ¿Cuáles son las causas raíz para que la listeria esté terminando en producto terminado y en cantidades capaces, o sea, en que estén generando este número tan impactante de brotes en este producto en particular? Sí, mira, la verdad es que de dónde viene es algo complejo. Una, tenemos que tomar en cuenta que Listeria monocytogenes es un patógeno ambiental. Entonces, no puede ser llevado por el trabajador, puede estar presente en los animales, puede venir de la tierra o de prácticamente cualquier lado, puede llegar y contaminar. Ahora bien, si bien nosotros sabemos que la pasteurización es realmente efectiva para eliminar a Listeria monocytogenes, si llegara contaminando la leche antes de procesarse, también justamente datos epidemiológicos que se tienen en Estados Unidos han logrado identificar que pueden encontrarse reservorios de listeria en las tinas de cuajado, en los pisos, en las cámaras de refrigeración, en la cuajada. O sea, aunque nosotros eliminemos a listeria en la pasteurización, muchas veces el problema viene después de. Y el problema es de que si se forman reservorios, porque también Listeria monocytogenes es capaz de formar biopelículas, con lo cual también se vuelve menos susceptible a los desinfectantes, entonces ahí es cuando se genera mucha esta problemática. De ahí que el manejo de la leche y el procesamiento de la leche después de la pasteurización es bastante crítico para evitar la contaminación después de la pasteurización y que tengamos un producto terminado
pensando en una industria y que termine contaminado cuando realmente se hizo con leche pasteurizada. Muy clara, muchas gracias por su respuesta. Doctor, nos preguntan sobre estos antimicrobianos comerciales que muestran resultados promisorios, como por ejemplo el alginato láurico y la polilicina. Nos preguntan si se sabe cuál es el impacto de la adición de estos compuestos sobre el perfil sensorial del producto terminado. Perfecto. Bueno, ya no lo incluí en esta presentación, pero sí nosotros pudimos hacer también el impacto sensorial, ya que, por supuesto, cada vez que nosotros agregamos un ingrediente, independientemente de cuál sea, también tenemos que evaluar no solamente su eficacia, para lo cual lo queremos, en este caso, para combatir listeria, también tenemos que asegurarnos que no afecte el perfil de aceptación y perfil sensorial del producto. Lamentablemente, tanto el alginato láurico como la polilicina por sí mismos tienen un ligero sabor amargo. Entonces, cuando nosotros probamos con un panel sensorial nuestro tratamiento de la combinación de estos dos antimicrobianos en queso, si bien nosotros no realizamos un perfil sensorial completo, sino hicimos una prueba de discriminación, en el cual nosotros pretendíamos ver si los panelistas eran capaces de distinguir nuestro queso con antimicrobiano del queso que no lo tenía. Nosotros obtuvimos que alrededor del 36% de los panelistas sí podían distinguir cuál era el queso que era diferente. Ellos no sabían cuál era lo diferente y lamentablemente tampoco no nos hicieron los comentarios pertinentes de cómo es que ellos supieron que era diferente. Solamente tuvimos un comentario de un solo panelista en el cual mencionó que sí percibió un sabor ligeramente más salado. Entonces, sí nos queda un poquito más la brecha de poder explorar hasta qué tanto, si bien se detecta que es diferente, pero esa diferencia lo sigue siendo aceptable o no, esa es una pregunta que nosotros todavía no hemos respondido y que sería una siguiente etapa, pero sí si hay un impacto por lo menos de percepción de los consumidores con estos dos antimicrobianos en particular. Muchas gracias, muy claro. Nos preguntan además si estos compuestos comerciales están autorizados para uso en queso, por ejemplo, en México y en los Estados Unidos, o si es que están autorizados para otras matrices alimentarias y es novedoso el tema de aplicarlos en queso. Bueno, enfocándome principalmente en la polilicina y el alginato láurico, sí. Bueno, y la nicina, esos tres sí están regulados en Estados Unidos. Si, por ejemplo, en México puedes adquirir los tres. Sin embargo, si tú revisas la legislación pertinente a productos lácteos en México, la regulación únicamente te habla de la nicina. No te habla ni del alginato láurico ni de la polilicina. Entonces, ahí más bien lo que hace falta es de que la industria o quizá alguna compañía que esté interesada en poder promover este producto, estos antimicrobianos, tendrían que seguir los procesos legales pertinentes, que si bien tengo entendido, especialmente hablando de ingredientes alimenticios, cuando ya hay un antecedente de que son aprobados o que pueden ser utilizados en otro país, en este caso en Estados Unidos, esto facilita mucho el hecho de que puedan ser incluidos en la legislación. Pudieran utilizarse, pero el hecho de que no estén dentro de los lineamientos que marca la norma mexicana, entonces se presta mucho a de que pudieras tú excederte en las cantidades que pudieran ser permitidas, ya que no se encuentra dentro de la legislación, pero no son ingredientes prohibidos. Muy clara su respuesta. Muchas gracias, doctor. Nidia Casas nos dice que muchas gracias por su presentación, que está muy interesante todas estas alternativas que se están manejando. Ella quisiera saber si se conoce algo respecto al uso de estos compuestos antimicrobianos, pero dentro de recubrimientos comestibles para inhibir la presencia de este patógeno. Sí, de hecho, la gran mayoría de los compuestos antimicrobianos, de hecho, se los mostré en una diapositiva,
varios de hecho sí se han utilizado para incorporación de recubrimientos. La limitante de cuando se han utilizado en recubrimientos es de que es el problema de la difusividad. Cuando tú usas un recubrimiento que está embebido con sustancias antimicrobianas, el punto fuerte de acción va a ser la superficie del producto. Entonces, pensando en el bloque del queso, la superficie es la que va a tener la mayor eficacia. Pero si pensamos en el escenario en que la contaminación no ocurrió de forma superficial, sino que ocurrió, supongamos, durante el proceso de cuajado y que el patógeno se encuentra embebido al interior y al exterior de la matriz, entonces cuando sí se ha observado que el tiempo que tarda en migrar el antimicrobiano del empaque hacia zonas internas de la matriz del queso, ahí es cuando comienza a perder la eficacia y la tasa de multiplicación del patógeno supera a la presencia o a la difusividad que que pudieran tener estos antimicrobianos. Entonces, sí se han evaluado, sí resulta ser una opción, pero lamentablemente el tipo de contaminación que pudiera atacar es la limitante que tienen estos empaques. El alcance de ese compuesto en ese producto. Exacto. Muy claro. Doctor, nos preguntan por acá, ¿cuál es su opinión acerca del uso de cultivos bioprotectores antilisteria? A mí me parecen una muy buena opción que necesita ser explorada. De hecho, en cuestión de quesos frescos y listeria monocitógenes y el uso de cultivos protectores, realmente no hay realmente estudios muy extensivos respecto a ello. Y lamentablemente, de los que tengo yo conocimiento, pues estos cultivos no son suficientes para eliminar el patógeno. Han sido capaces de controlar su tasa de crecimiento, de reducir qué tan rápido pueden crecer en refrigeración, pero como ya les mencionaba, el problema real no es evitar que crezca, es eliminarlo en caso de que llegue a estar presente en la matriz. Entonces, sí resulta interesante el poder explorar más los cultivos protectores, porque también el hecho de adicionar cultivos también puede cambiar el perfil sensorial del queso, que pudiera resultar en una variante de un mismo queso que quizá pueda ser también más apetecible para los consumidores. Pero sí considero que necesitan explorarse muchísimas más cepas, muchísimos más cultivos para poder realmente identificar alguno que realmente sí pueda tener alguna acción antimicrobiana que pueda matar a Listeria una vez que esté presente en el queso. Dando seguimiento a esa pregunta, usted pues ha sido muy enfático en su presentación que necesitamos encontrar una estrategia para eliminarla, para que no llegue, para que no esté, más que el uso, ¿verdad?, de compuestos que ayuden a inhibirla. Y nos menciona el uso de tecnología en alguna parte de su plática, ¿verdad? Nos menciona el uso de tecnologías. Quisiera saber si hay alguna orientación hacia alguna tecnología en particular para ser utilizada como una estrategia para tratar de minimizar el riesgo en queso fresco, si hay información vinculada a este tema. Sí, de hecho, bueno, les puedo proporcionar más adelante un review donde pueden ahondar un poquito más sobre nuevas tecnologías respecto a tratar de mitigar listeria monocitógenes en queso, pero brevemente les puedo comentar que, por ejemplo, dos de las que en los últimos 5 años se han estado explorando un poquito más es una, el uso de atmósferas modificadas, que si bien como les comentaba, pues listeria al ser un anaerobio facultativo realmente una atmósfera modificada no representa un mayor problema, pero sí he visto que hay ciertas combinaciones de gases entre CO2 y nitrógeno que sí afectan un poco la tasa de crecimiento de listeria en refrigeración. Y por otro lado está el uso de plasma frío. Esta tecnología simplemente aprovecha el mismo gas que está presente ya en el queso empacado, por ejemplo, pensando en una atmósfera modificada, este queso ya empacado con este gas simplemente se somete a una corriente eléctrica muy fuerte para disociar todos los gases y formar plasma, y sí se observa, sí hay
sí se ha reportado que la formación de este plasma sí tiene efecto antilisteria bastante prometedor, no sin afectación significativa de manera sensorial, de que por ejemplo pudiera haber alguna oxidación de las grasas, no se reporta nada de ello. Sin embargo, pues como son tecnologías que muy recientemente se están explorando para este tipo de producto en particular, pues no hay tanta información, pero sí hay aún mucho campo para seguir explorando, para poder tener tratamientos tecnológicos adicionales a la inclusión de sustancias antimicrobianas. Excelente. Por acá tenemos una duda vinculada a la resistencia térmica de Listeria monocytogenes. Nos pregunta cómo es su letalidad, ¿verdad? Térmica, si es un microorganismo resistente o no al calor. ¿Qué podemos esperar de Listeria monocytogenes expuesta al calor? Respecto a su resistencia al calor, realmente no se puede considerar muy tolerante, ya que como les menciono, la pasteurización de la leche es clave y es suficiente para poder eliminar la Listeria monocytogenes. Claro que también, como podemos saber, la eficacia de la pasteurización también depende mucho de la calidad microbiana de la leche. Si nosotros quizá en un caso extremo pensamos en una leche que viene muy cargada con una población muy alta de Listeria monocytogenes, entonces sí, la pasteurización no va a ser suficiente para eliminarlo totalmente, pero en condiciones adecuadas de higiene y de manejo de los animales durante la ordeña, en caso de que pudiera haber presente Listeria monocytogenes en la leche, es más que suficiente. Ahora bien, pensando ya, por ejemplo, Listeria monocytogenes en un queso y que nosotros quisiéramos calentar o someter a un proceso de calentamiento en el queso, pues si bien la resistencia por sí misma o la tolerancia al calor de Listeria monocytogenes por sí misma no cambia, el hecho de que nosotros ahora estamos tratando con una matriz que está mucho más concentrada en grasa, la grasa va a tender a proteger a los microorganismos de esta transmisión del calor. Por ejemplo, en nuestra universidad, nosotros una tesis de licenciatura justamente se enfocó en ver si el proceso de elaboración del queso Oaxaca, que se hace como muy parecido al mozzarella, en el cual la cuajada se masajea en caliente a 80 grados centígrados, si ese masajeo es suficiente para poder eliminar el Listeria monocytogenes, si estuviera presente en la cuajada, y ellos en su tesis reportan que no es suficiente, se requeriría un proceso todavía más exhaustivo. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos una matriz con un alto contenido de grasa, alrededor del 30%. Entonces, más bien, en esa situación, la presencia de la grasa sí afectaría si le damos un tratamiento térmico al queso, y esta grasa protegería a Listeria. Muy valiosa esta información porque este tipo de queso se elabora en toda la región mesoamericana, un queso de pasta hilada, fresco, sin maduración, y tenemos con diferentes nombres, pero es exactamente el mismo producto. Y pues parece inminente que Listeria, si llega después de la pasteurización, aparecerá en producto terminado, aunque se haga el proceso de hilado a esos 80 grados centígrados que usted menciona. Muchas gracias, doctor, muy valioso. Y para cerrar, pues tenemos una última pregunta que quisiera saber el participante si hay otras alternativas de otros antimicrobianos como que no se mencionaron, pero que ya se ven promisorios que podrían ser utilizados en contra de este patógeno en procesos productivos. Ok, les puedo mencionar, bueno, el más prometedor del que yo tengo conocimiento, en este caso, es el peróxido de hidrógeno. Creo que ha de tener unos 2 o 4 años que esta información está publicada. Si no me equivoco, es del grupo del profesor D'Amico en Estados Unidos. Y la adición de peróxido de hidrógeno ha sido uno de los tratamientos que su grupo de investigación ha probado y ha demostrado que, similar a los tratamientos que yo les mostré, ha sido capaz de reducir a niveles no detectables el patógeno en el queso. Sin embargo, ellos aún no han evaluado si es una eliminación total, es decir, si el queso con ese tratamiento, al someterse al método de enriquecimiento, aún así
no se detecta listeria, no se detecta o se recupera listeria monocitógenes, o si simplemente el patógeno queda, pero por debajo de los niveles de enumeración que tenemos nosotros en microbiología. Entonces, esa pregunta todavía queda un poco abierta para el peróxido de hidrógeno, pero ese sería uno de los que yo puedo identificar, diferente a los que ya les mencioné, que existen y que tienen muy buenos resultados para poder eliminar o poder matar a listeria monocitógenes en el queso fresco. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta y por supuesto por su presentación. Estamos llegando hacia el final de la sesión y más que agradecidos por esta intervención. Este es un tema que genera mucha inquietud, hay mucha preocupación vinculada con la presencia de listeria monocitógenes en queso fresco y en productos lácteos en general. Agradecemos esta información tan valiosa que sin duda nos va a poner a pensar un ratito en qué cosas podemos implementar en los diferentes sectores productivos para asegurarnos de la ausencia de este patógeno o para buscar estrategias para su control. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes. Vamos a pasar a una sesión nada más para recordarles algunos eventos que tenemos programados y si consideran ustedes que este es un tema de interés, que les gustaría escuchar más cosas, que quisieran escuchar algún enfoque particular, por favor no duden en compartirlo en la sesión ahí donde colocaron las preguntas. Ahí también pueden compartir opiniones para nosotros tomarla como insumo y buscar a los especialistas que están a nivel mundial para que nos ayuden a resolver este tema que es preocupación de todos. Le paso la palabra a Ania para que nos comparta los próximos eventos. Gracias, Ania. No, gracias a usted. Me uno a las palabras de la doctora Jessie, hacia usted, profesor Luis Alberto. Muchísimas gracias, de verdad que este tema además nos queda mucho, me parece, muchísimo que oportunidad para desarrollar procesos, procedimientos, todo lo que usted habló me parece que es el siguiente paso o ahondar incluso. Le envían varias felicitaciones y agradecimientos en el chat también, así que por favor se los hacemos extensivos. Y por supuesto a la profesora Jessie por liderar el grupo de trabajo de inocuidad de los alimentos y por proponer esta materia. Aprovechamos, pues, o por supuesto, para invitarles a participar en la última sesión correspondiente a esta seguidilla que se ha dado sobre lácteos en las últimas 4 semanas. Por supuesto, también les invitamos a revisar los seminarios anteriores que el CITA ha estado desarrollando con un poquito nuestra colaboración en el tema de los lácteos y que pueden encontrar los videos anteriores, por supuesto, en la página del CITA y en sus redes sociales para que los puedan estudiar. Y tenemos este último que es sobre prácticas de limpieza y desinfección para la prevención y control de biofilms en la industria láctea, que se va a realizar el 14 de noviembre con la doctora Sonia Jaimes. Así que ahí pues vamos a tener también la moderación de la doctora Jessie como experta en el tema y la participación pues también de esta experta. Así que les invitamos, por supuesto, a que nos visiten y revisen que puedan participar. Pero además nosotros desde ILSI, también en el Comité de Nutrición y Bienestar, estamos organizando o tenemos ya el desarrollo de varios seminarios alrededor de la alfabetización en alimentación, alimentos, nutrientes y su impacto o relación con la salud. Y tenemos pues un evento más esta próxima semana, el 14, dando seguimiento también al tema de lácteos. Y aquí vamos a hablar específicamente sobre la evidencia científica utilizada para hacer innovación y desarrollo de productos lácteos y cómo suplir las necesidades de los diversos consumidores en el mercado. Así que pues hemos invitado, tenemos a 2 expertos de DSM que nos van a hablar sobre moléculas y otras cosas que se están utilizando, por ejemplo, probióticos en los alimentos lácteos, y a la máster Mónica Herrera, que nos va a acompañar desde Dos Pinos para hablarnos de cómo se desarrollan desde la industria, cómo se hace el desarrollo seguro y basado, por supuesto, en ciencia de estos productos. Así que, por supuesto, les invitamos a que nos acompañen ese día 14. También, además, pensamos que puede ser de importancia para algunos de ustedes, en el mismo comité nuestro de inocuidad que lidera la profesora Jessie, vamos a tener una última sesión sobre la contribución de la biotecnología a los sistemas alimentarios resilientes. Así que vamos a tener a una experta, la doctora Gabriela Maza, desde el INTA de Argentina, que nos va a hablar sobre cómo la biotecnología como una
tecnología muy avanzada, pues hace un gran aporte para el logro de los sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. Esto es, como pueden ver, el 30 de noviembre a las 10:30 de la mañana, y pueden, este enlace que tienen acá, pueden revisar, por supuesto, pueden unirse o pueden revisar el evento y registrarse. Recuerden que todos estos eventos requieren de un registro previo, así que ustedes pueden registrarse en este enlace. Finalmente, pues invitarles a darnos seguimiento en la sesión, por favor, o en las redes sociales que tenemos, para revisar todas las sesiones que vamos a estar compartiendo para finalizar el año y también para el año que viene. Así que, por favor, pues ahí Vanessa siempre está colocando todos los eventos que tenemos también en nuestra página web. Y, por supuesto, pues esperamos que todos los que aún no nos siguen, pues nos puedan seguir en nuestras redes sociales en adelante. Así que muchas gracias a ambos, a nuestros expertos del día de hoy. Los felicito también como científicos latinoamericanos. Me parece que esta es una ventana para que también la ciencia latinoamericana se presente y darle mucho más valor. Así que pues la comunicación de la ciencia es una de nuestras razones de existir. Así que les agradecemos a los dos, al profesor Luis Alberto y a la profesora Jessie, por estar ahí con nosotros. Los felicitamos y pues nos esperamos ver muy pronto también en una conferencia más sobre inocuidad de los alimentos. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias, profesora Jessie. Gracias a ustedes.